postergando hasta que había mascarillas para todos y entonces se generó la mascarilla. Y todos sabemos, y hoy podemos decir, que gracias a la mascarilla, una tragedia como fue y bueno, está acabando de ser la pandemia, no hubiese tenido unas dimensiones mucho mayores por la mascarilla. Tanto, fijaos, en las pandemias de las que hablamos, veíais a esa figura que aparece siempre, incluso en las películas, con un pico de cuervo, ¿no? Y con una máscara. Esas también hacían la función de mascarilla y en ese pico llevaban una sustancia olorosa para evitar recibir olor putrefacto pues, de los cadáveres y en este caso de la peste, de las lesiones, de los bubones que son pues, muy malolientes. Y bueno, lo de los chinos ya llevan mascarilla hace mucho tiempo, por la polución puede ser, pero también tenían esa tendencia a protegerse cuando un proceso respiratorio, un catarro y demás, con las mascarillas. Las mascarillas es algo bueno, es algo muy bueno, sigue habiéndolas, pues sigue siendo obligatorio en los hospitales, en los centros sanitarios, ha dejado de ser obligatorio en el transporte público y en otros sitios donde se mantuvo hasta el día 8. Yo creo que es de las cosas buenas que nos ha enseñado la pandemia es que los procesos respiratorios, aquellos procesos que se contagian por esas gotitas que os contaba, es decir, la medida más eficaz son las mascarillas, aparte del lavado de manos y de la distancia, pero la medida más eficaz son las mascarillas. Y yo creo, y además se ha notado, es decir, se ha notado que cuando la mascarilla obligatoria bajaron las gripes, bajaron los virus respiratorios, es decir, todos esos otros procesos que se contagian de la misma manera, su incidencia bajó enormemente. Por tanto, la mascarilla es una de las cosas buenas que nos enseñó la pandemia. Y otra es la distancia de seguridad. Antes la distancia de seguridad solo lo sabíamos de la distancia de seguridad con los coches, la distancia de frenada, ¿no? Pero empezamos a hablar de distancia de seguridad entre personas, los 2 metros, el 1,5 metros, etcétera, etcétera. Como medida también eficaz para frenar la progresión de la enfermedad. La higiene, el lavado de manos y los hidroalcoholes. ¿Cuántas veces nos hemos lavado las manos o hemos echado hidroalcohol? Y cuántas veces, a ver, confesad aquí cuántos, cuando ya se empezó a poder circular, ibais a las tiendas, hacíais el gesto solo porque ya habíais echado 50 veces el gel y llegabais a una tienda y como había que echarlo, pasábamos las manos así por debajo. Aquí, yo solo. Bueno, yo lo hice alguna vez porque estaban las manos secas, quemadas del hidrogel. Bueno, el uso obligatorio. Otra palabra, los test diagnósticos, entre ellos el más conocido, la PCR. Todo el mundo sabía de la PCR, los test antígenos, los test que luego ya se generalizaron, pero la PCR, ¿qué decir de la PCR? Sabéis que la PCR es una técnica para detectar el virus, el bastoncillo en la nariz, se mandaba la muestra, y fijaos, al principio de todo, y también esto es un elogio a cómo se montó en poco tiempo un sistema de análisis en todos los hospitales. Las primeras PCRs se hacían en el centro de referencia Carlos III de enfermedades infecciosas en Madrid, es decir, una persona de Ferrol que se sospechaba en febrero o marzo, se sospechaba que tenía, a principios de marzo, que tenía el coronavirus, le tomaban la muestra, esa muestra se enviaba a Madrid y tardaba unos días en procesarse y en llegar el resultado. Fijaos que después ya en todos los hospitales se hacían PCRs, ¿no? Y se hacían, además, bueno, fue otra de las digamos, grandes aportaciones, es decir, el hacer PCRs y PCRs a los contactos, fue también una forma de contener los contagios de la enfermedad. Y también con esto hubo mucha polémica y muchos cambios, que si PCR necesaria, que si PCR para aislarse, que si PCR para desaislarse. Bueno, eso también nos hace ver un poco que los protocolos de los que hablaremos son cambiantes, no es nada rígido y que tenemos que adaptarnos a ellos, pero siempre como algo de obligado cumplimiento y no de libre interpretación. Es una armadura, al lado ponía viejos remedios para nuevos males, y es cierto, porque los remedios, hasta ahora lo que estábamos viendo es lo mismo que se había hecho en el año 1665, el aislamiento, las casas cerradas, las máscaras de alguna manera, el lavado de manos y el evitar tener contacto con los enfermos.
Y la cuarentena. Vamos a hablar de la cuarentena, que era algo que veíamos en las películas cuando hablaban de los barcos, los piratas o los barcos a punto de atracar, que estaban en cuarentena, ¿no? Porque, bueno, era cuarentena porque eran 40 días, que era el tiempo máximo que duraban aquellas enfermedades y el tiempo de contagio de aquellas enfermedades. Entonces, cuarentena hace referencia a ello, aunque en este caso no eran 40 días, sino que fueron 14, luego 7, luego 10, luego otra vez 14, en función de los conocimientos, cómo se fueron afianzando, ¿no? Epidemiología, otra palabra que también, pues si no la habíamos oído, también formó parte de nuestro vocabulario. Los epidemiólogos, aquellos que saben de las plagas, de las enfermedades, los epidemiólogos. Los cierres perimetrales, os suena, ¿no? Cierres perimetrales, la inmunidad de rebaño, ¿cuánto no oímos hablar? No, es que es mejor la inmunidad de rebaño que la vacuna. Bueno, las cepas distintas del coronavirus, la cepa PRST, no sé cuántos, las mutaciones del propio virus, los cribados, seguro que participasteis en alguno, o bien por contactos de familia o bien por colectivo en el que estuvieseis, los cribados, los brotes, las EPIs, los equipos de protección individual, esos trajes de astronauta, y los grupos de riesgo, de eso se habló mucho, se debe seguir hablando, los grupos de riesgo, personas que tenían algún déficit en su inmunidad o una fragilidad o vulnerabilidad especial que había que proteger especialmente. Ahí pone protocolos, se lee perfectamente, ¿no? Protocolos sanitarios. Los protocolos sanitarios eran aquellas medidas que tomaban las autoridades después de consultar con los expertos. Eran aquellas medidas de obligado cumplimiento. Y lo digo de nuevo, de obligado cumplimiento, no de libre interpretación. Pueden estar equivocados, pero, de hecho se vio que algunos pues, se fueron modificando, pero el protocolo no es para ser discutido. Entonces, bueno, y aquí en España somos muy de poner en duda porque bueno, tenemos más conocimientos que los expertos y todos tenemos un cuñado en casa que sabe de epidemiología, ¿no? Las vacunas, en diciembre del 20, fijaos, en diciembre del 19, el primer caso, en diciembre del 20, tiempo récord, había vacunas. El 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, en Santiago de Compostela se puso en Galicia la primera vacuna a una residente de un centro sociosanitario. Un año después de algo impensable, ¿no? En tiempo récord porque por la cooperación, por compartir información y porque todos remaban en la misma dirección. Luego ya podemos hablar o polemizar sobre los intereses económicos y demás que puede haber detrás, pero se pusieron todos manos a la obra para en tiempo récord sacar las vacunas. Y es el otro gran avance al que tenemos que agradecer, que hoy estemos aquí y que hayamos estado hace tiempo ya pues libres de todas estas, digamos, hayamos superado aquellas medidas restrictivas, porque si no seguiríamos con el aislamiento, con las medidas de limpieza y con las mascarillas sin otro horizonte a la vista. Por tanto, mucho que agradecer a los investigadores, a la investigación, y mucho que agradecer a cuantos pusieron todo su empeño en que la vacuna se sacase y se hiciese universal en poco tiempo. Plan gallego de vacunación, todas las competencias de sanidad están transferidas a las comunidades autónomas y todas las comunidades autónomas pues llevaron a cabo sus planes de vacunación, y hay que decir que nuestra comunidad en Galicia pues fue de las que más vacunaron y de las que más pronto vacunaron y de las que más adherencia hubo a la vacunación, ¿no? Eso pues, también las cosas buenas también hay que decirlas, ¿no? Llegó un tratamiento también, un tratamiento específico, no había un tratamiento específico. Los pacientes que ingresaban con COVID en el hospital se le daba un poco de todo, unos corticoides, un soporte ventilatorio y a esperar a ver si aquello mejoraba porque el propio sistema inmune era capaz de vencer al virus. Bueno, pues se descubrieron tratamientos específicos, ese es uno de ellos, el Remdesivir, que se sigue utilizando, sobre todo en personas de riesgo, en personas que pues, están con una quimioterapia o que están con unas defensas bajas, etcétera, etcétera, pues reciben este tratamiento que es intravenoso. También lo hay ahora. Bueno, esto es un poco así un resumen cronológico de cómo fueron las cosas, que fueron casi 3 años y que los he resumido en
en 4 o 5 palabras, pero todos recurríamos a estas páginas de información, ya fueran del Ministerio, ya fueran del Sergas. Todos veíamos, intentábamos interpretar las curvas de incidencia. Estas son cifras actualizadas a fecha del 10 de febrero. Total de casos confirmados en España, 13.748.900. Total de casos confirmados en mayores de 60, 3.098.000. Y total de casos fallecidos notificados en España, 118.976. Esta es la realidad al día 10 de febrero, 11 de febrero de las vacunas. Dosis entregadas a España, 110 millones, 116.111, dosis administradas, 105 millones y número de personas con pauta completa, 40 millones. Bueno, recordad que era la primera pauta, segunda pauta y había una tercera, recuerdo. Bueno, fijaos, vamos a hablar ahora del impacto a tres niveles. A nivel sanitario, a nivel del sistema sanitario. Fijaos, las debilidades un poco y las fortalezas. Las debilidades naturales, porque una de ellas es fijaos, el tener que tratar a tal cantidad de pacientes graves, críticos durante tanto tiempo. Es decir, abordar una pandemia es, por decirlo de una manera, como si en cada área sanitaria, en torno a cada hospital, hubiese todos los días un accidente de autobús con heridos graves. Eso es todos los días durante muchos días, durante meses. Eso es insoportable para el sistema sanitario. El sistema sanitario se tensó hasta el infinito, ¿Cuáles eran las fortalezas? ¿Por qué pudo soportar el sistema sanitario? Pues por ser un sistema jerárquico, con una línea de mando, con capacidad de reacción, y por ser un sistema habituado a trabajar con protocolos. Por eso se pedían protocolos. Y la gente que sabe, tiene familiares en el hospital, eran las cosas que más se le mandaban. Que nos den un protocolo, que actualicen el protocolo. Importante trabajar con protocolos, para que haya poco margen para la improvisación, ¿no? Era como una medicina de guerra, una medicina de supervivencia. Incluso esto se vio, y puede dar lugar después en el debate, en el triaje. El triaje es la clasificación de los enfermos en más o menos graves y los que tienen mayores o menores probabilidades de recuperarse de la enfermedad. Esto pues, fue también muy polémico a la hora de que en determinados hospitales, no en nuestra comunidad afortunadamente, pero en otras por desgracia, había una restricción de pacientes por edad para entrar en la UCI, porque había pacientes jóvenes que tenían más posibilidades de recuperarse y por tanto se priorizaba en ese sentido. Luego podemos darle una vuelta desde el punto de vista ético, si esto... darle una vuelta no solo para criticarlo, sino para pensarlo, las cosas son para pensarlas. Pero la sanidad no solo es un sistema, está formada por personas. Y las personas pues tienen que vencer esos miedos, esas dificultades para el trabajo coordinado, sus reticencias. Y luego, eso que ya he dicho antes, la capacidad de interpretar, la tendencia a interpretar los protocolos de manera personal. Es decir, entonces, es más, se llegó a dar esa instrucción desde Asistencia Sanitaria desde Santiago. Los protocolos son de obligado cumplimiento, no de libre interpretación. Bueno, y por supuesto el impacto personal y familiar, todos tocados por la situación, todos tocados a nivel emocional, a nivel físico, a nivel espiritual, a nivel familiar. La importancia del cuidado de los profesionales, de su salud, de todas las dimensiones de su salud. Y las fortalezas a nivel de los profesionales, pues está esa entrega y esa abnegación que va más allá del horario laboral y que lo hemos visto incluso se han quedado pues, por el camino profesionales que pues, estaban allí horas y horas atendiendo a los enfermos y por desgracia muchos de ellos también se contagiaron y también fallecieron cuando todavía no había un tratamiento eficaz, cuando todavía no se sabía muy bien lo que hacer, pero ellos no renunciaron desde luego a estar allí y acompañar a los enfermos. Bueno, ¿qué decir de los sociosanitarios? Fijaos, los sociosanitarios, los asilos, las residencias, elevada concentración de personas vulnerables y con escasa coordinación con el sistema sanitario. Aquí sí podemos decir, pues hubo fallos, pues claro, hubo fallos. ¿Se podría hacer de otra manera? Ahora visto a posteriori sí, pero a lo mejor en ese momento, bueno, pues se hizo de la mejor, yo creo que no hubo mala fe, pero se hicieron las cosas de una manera que no dio resultado, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que falló? Probablemente la necesidad de un mando único sociosanitario, es decir, el sistema sanitario no tiene competencias en el sistema sociosanitario, y entonces había una descoordinación, ¿no? Y no lo vimos tanto en nuestra comunidad, pero en otras comunidades pues pasó factura con miles de muertos y con miles de fallecidos. Esto fue una llamada de atención muy importante a nuestro sistema de residencias, a nuestros sociosanitarios, para darle una vuelta completa a cómo estaban funcionando, a cómo están funcionando y a cómo deberían de funcionar. Se llegó a pensar, bueno, son centros sociosanitarios para la asistencia de personas dependientes, personas mayores, pero no son lugares de almacenamiento, no son lugares de almacenamiento de personas, son lugares donde puedas dejarlos y los medios necesarios para bueno, no situaciones tan graves como esta, pero situaciones que ponen en riesgo su vida. Por tanto, esta pandemia también nos ha hecho reflexionar sobre la necesidad de cambiar los sistemas de atención, los sociosanitarios en nuestro país. Otros aprendizajes, bueno, pues otros aprendizajes, yo aquí tenía escrito, creo, otro de los aprendizajes es a nivel informativo, la pandemia informativa. La pandemia informativa, bueno, todos hemos vivido esa cantidad de informaciones que unos decían que sí, otros decían que no, los bulos, esas informaciones de el que se bebió lejía porque le dijeron que bebiendo lejía se mataba el virus y cosas por el estilo. Es decir, había información veraz, había información contrastada, pero luego había muchísimas fuentes, y eso es una de las consecuencias de este mundo global y digital en el que vivimos, donde todo el mundo opina y todo el mundo cuelga su opinión y se convierte en autoridad cuando varios los siguen y lo corroboran, ¿no? Esa fue otra de las pandemias importantes. La pandemia de los epidemiólogos, cada casa había un epidemiólogo, por eso hacía referencia un poco antes de manera jocosa al cuñado, ¿no? Que siempre hay alguien que sabe mucho de la enfermedad y que ponía en duda y en cuestión todo lo que se recomendaba y todo lo que se imponía como protocolo, ¿no? Esos fueron otros aprendizajes de la pandemia. Y la soledad. Todos nos ha impactado la soledad de nuestros mayores y la soledad vivida en los hospitales por los enfermos, aislados. Y bueno, también nos ha hecho ver que es otra pandemia que estaba ya ahí y que se hablaba ya de esa pandemia como la del siglo XXI, la de la soledad no buscada, la soledad impuesta, la soledad no deseada. Por tanto, también nos ha hecho mirar a la soledad de otra manera e intentar paliarla también pues, con programas de acompañamiento y con siendo ingeniosos a la hora de solucionar un problema que va más allá de la propia pandemia. Otra palabra es la vulnerabilidad. Recordad, todos frágiles, todos vulnerables. Es bien cierto, ¿no? Todos somos vulnerables. Y la vulnerabilidad a todos los niveles, vulnerabilidad física, vulnerabilidad emocional, vulnerabilidad psicológica, vulnerabilidad espiritual relacionada, todo vulnerabilidades. La vulnerabilidad sin embargo, digo que la vulnerabilidad nos humaniza. ¿Por qué nos humaniza la vulnerabilidad? Porque nos hace conscientes de nuestras limitaciones. Vivíamos en un mundo donde creíamos que el ser humano estaba por encima de todo, que podía con todo, que las decisiones que tomaba el humano pues eran casi como semidioses, ¿no? En cambio, nos hemos dado de bruces contra esa vulnerabilidad que nos ha hecho conscientes de que somos humanos, Esta es Adela Cortina. Adela Cortina es una pensadora filósofa, seguro que la conocéis, tiene unos artículos de opinión habitualmente fin de semana en el país, y decía, nuestra vulnerabilidad es también nuestra oportunidad, y en esa clave lo vamos a ver. Digo yo pienso, y ese añadido es mío, pero dame que haya intentado meterlo ahí, a ver si colaba como pensamiento de la Cortina, pero la vulnerabilidad que no sea un pretexto para no actuar, es decir, porque, es que somos frágiles, que somos vulnerables,
Somos frágiles y vulnerables y por ello vamos a poner los medios para salir de esa situación, ¿no? Que no nos lleve a la inacción, sino que nos lleve a poner ingenio y a poner capacidad de superación para salir de esa situación, ¿no? La interdependencia, otra palabra. Somos vulnerables, somos dependientes y somos interdependientes. Recordad lo que decía en las primeras diapositivas de la OMS. Todos tenemos que cuidar los unos de los otros. Esa es la interdependencia. Todos cuidando unos de los otros. La solidaridad. Y se vio solidaridad mucha durante la pandemia. ¿La suficiente? No lo sé, pero se vio mucha solidaridad. Muchas campañas de solidaridad. Fijaos, salir juntos, salir juntos. ¿Recordáis aquella bendición convietorme extraordinaria de marzo del año 20, en la que la plaza de San Pedro vacía y el Papa pues, nos hablaba de la barca, juntos en la misma barca? Bueno, pues yo le he dado un poco la vuelta, porque a veces hemos comprobado que no estamos en la misma barca. Estamos en el mismo mar, pero no en la misma barca. Ni tenemos los mismos medios para salir a flote, ni tenemos las mismas embarcaciones, incluso a veces no tenemos embarcaciones. Es decir, salir juntos implica no dejar a nadie, no descartar a nadie, y por tanto sí que somos conscientes de que estamos en el mismo mar, pero a veces se ha llevado a cabo una política del sálvese quien pueda, que poco tiene que ver con salir juntos, y sí más con salir deprisa. La responsabilidad, otro palabra imponente, ser responsables. Fijaos, ser responsables de mí mismo y de los demás. Y esto quiero hacer una llamada de atención sobre esto, es decir, somos responsables de nuestra salud. El sistema sanitario es custodio de una buena, y debe garantizarnos una buena atención sanitaria, pero la salud es responsabilidad nuestra. Y esto que antes lo teníamos un poco más asumido, pues ahora hemos delegado, la nueva sociedad ha delegado todo en el sistema sanitario. Entonces, voy por si acaso, sé que es esto, pero voy por si acaso. Bueno, pues yo soy responsable de mi salud y de los demás, y lo hemos visto en la pandemia. Y se nos ha hecho ver, soy responsable de mi salud, me cuido, me lavo las manos, uso la mascarilla, pero soy responsable de los demás, porque si no hago esto, puedo contagiar. Recordad aquello de los portadores asintomáticos, ¿no? Bueno, y fijaos, nos interpela esta frase del Génesis: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Bueno, pues nuestra respuesta es un sí rotundo. Claro que soy el guardián de mi hermano, por supuesto. Es que no puedo estar en este mundo de otra manera si no soy el guardián de mi hermano. Fijaos, ¿cuál es entonces el reto? El reto no es salir juntos, por supuesto. Es salir juntos, pero es también salir mejores. ¿Cómo? Apelando a la ética del cuidado y de la compasión. La compasión la entendemos en el ámbito cristiano, los que tenemos esta cultura y nuestra religión católica. Entendemos la compasión con la figura del buen samaritano. Eso es la compasión. Y eso es el cuidado. Y esa ética que va por encima de la norma moral, la que probablemente hubiesen cumplido tanto el sacerdote como el levita, pero la ética da un pasito más y se implica en el caso concreto, baja, aterriza en el caso concreto. Y los valores de saber hacer y saber ser, sobre todo saber ser coherentes. Y el poder de la esperanza. Estaba mirando la tos me fijaba ahora en la tos de don Pedro, no sé si era para marcarme fin de... En todo caso, me doy por aludido. Y el poder de la esperanza como virtud. La esperanza no como un esperar pasivo, sino como una espera dinámica que precisa de iniciativa, de motivación y de acción. Es necesario reconstruir desde la esperanza, no darlo todo por perdido, sino darlo todo por muchas cosas, por hacer y por hacer bien, por hacerlas mejor. Otra de las llamadas de atención que nos hizo esta pandemia es la apertura a la trascendencia. El otro día escuchaba una entrevista que nos decía que tenemos poca
cultura de lo trascendente, poco cultivada, y lo pongo ahí en una de las frases, poco cultivada nuestra espiritualidad. Ya no solo que seamos más o menos creyentes, sino la espiritualidad en general, la apertura a la trascendencia, ¿no? Bueno, pues el sentido de la vida y de la muerte también nos ha hecho pensar mucho en ello la pandemia, y yo creo que eso ha sido bueno. Fijaos, lo traigo aquí porque es el director del Secretariado Interdiocesano de Pastoral de la Salud, entonces es como si fuese nuestro jefe a nivel de Galicia, es Benito, y este es un capellán que se encerró en el hospital, se quedó allí durante toda la pandemia y, bueno, por eso recibió un premio, el galardón Alter Christus, que es de la Universidad Francisco de Vitoria, y fue premiado a nivel nacional. Él trabaja en el Álvaro Cunqueiro, en el hospital de Vigo, y su testimonio pues nos enseña, nos da fuerza también para continuar en ese empeño de trabajo, de sacrificio y de amor en forma de entrega. Porque él cuando se quedó encerrado en el hospital, lo hizo sin saber, como igual que los sanitarios, qué es lo que estaba ocurriendo. Pero optó por quedarse allí, optó por ese papel de buen samaritano. Se dedicó una jornada mundial del enfermo a los agentes sanitarios, al cuidado, a la dignidad. Y estoy terminando, fijaos, antes de terminar quería quedarme con tres ideas. Somos protagonistas de nuestro presente y somos también responsables de nuestro presente y lo debemos ser de nuestro futuro. Este libro, El hombre en busca de sentido, no conocéis al autor, Viktor Frankl. Viktor Frankl era era filósofo, era psiquiatra y era judío. Estuvo preso en los campos de concentración, recluido en los campos de concentración de Polonia y durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues Viktor Frankl escribió este libro que era El hombre en busca de sentido. Y decía una cosa que había copiado de Nietzsche, pero le daba un sentido un poco más humanista. Quien tiene un para qué vivir puede soportar casi cualquier cómo. Él vivía cada día impresionado por cómo en aquellos lugares de maltrato, de trato a los seres humanos como animales o como bestias, en los campos de concentración, había gente compasiva, había gente que cuidaba de los demás. Había gente que no buscaba salvarse a sí misma, sino que buscaba salvar a los demás y llevaban su trozo de pan, lo compartían, o su trozo. Fijaos, bueno, es la situación compleja que se vivió en los campos de concentración. Y él habla de una serie de valores y los cataloga dentro de valores de creación, que son nuestros actos, que requieren nuestras acciones, que requieren de cierto compromiso, por supuesto, de esfuerzo. Habla de valores de experiencia, y el más importante, el amor, con todo lo que lleva de gratitud y de gratuidad. Hoy es un buen día para hablar del amor, no desde el punto de vista comercial, pero desde el punto de vista de ese amor entregado en la pareja o entre familiares, entre compañeros, es decir, ese amor que es nuestro mandamiento, ¿no? Y valores de actitud que también llamaba valores de soportación, es decir, que son aquellos que él entendía que le daban a la persona la capacidad de seguir viviendo en aquellas circunstancias en el campo de concentración, porque tenían recordad la diapositiva anterior, que tenían una esperanza, tenían una esperanza, la que fuera, tenían una esperanza, tenían una mirada puesta en lo trascendente, ¿vale? Pues cultivar esos tres valores es una enseñanza que también nos viene bien. Yo creo que este libro, a mí me parece que debería ser de lectura obligatoria en el bachillerato. Pero bueno, no sé si lo será porque la filosofía no está de moda. Bueno, y terminamos casi con negación o memoria. Fijaos, cuando se producen unas circunstancias como las que vivimos, pues nuestra primera reacción, y esto lo hemos visto también, es de negación. Muchas veces nos da la sensación de que la pandemia fue hace mucho, nos pasa, que fue ya hace mucho tiempo.
Es una sensación de irrealidad, de un desajuste temporal, ¿no? Bueno, pues eso es un mecanismo de defensa, es nuestra negación a ese sufrimiento. Pero fijaos, frente a esa negación debe prevalecer la memoria. Una memoria en positivo. Una memoria en positivo que nos ayude a ver qué es lo que hicimos mal, o mejor dicho, que es mejor decir, lo que no hemos hecho bien para corregirlo, para enmendarlo, y lo que hemos hecho bien para perfeccionarlo y para perseverar en él. Por tanto, una memoria en positivo, anclada en esos valores que nos decía antes Viktor Frankl, y anclada sobre todo en esa esperanza, como algo dinámico, como algo activo, no como algo pasivo. Por tanto, y aquí se acaba la